Un sólido de revolución es un cuerpo o figura sólida que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana en una recta, en el mismo plano. El volumen de un sólido de revolución se obtiene mediante ecuaciones integrales definidas. Existen varios métodos. Uno de ellos es el método de discos, el cual, como podemos ver en la imagen, se obtiene cortando pequeñas partes del sólido de revolución y sacando el volumen de cada una de ellas. Aquí está la fórmula. Los métodos varían depende a la forma del sólido de revolución. El método para el sólido de revolución que decidimos ocupar nosotras fue el método de discos. Esta es la fórmula que ocupamos para sacar el volumen, que es volumen es igual a pi por la integral de f de x menos k al cuadrado. El segundo método es el método de coronas circulares, el cual se ocupa cuando el eje de rotación no está en una región plana, lo que significa que el sólido de revolución va a ser hueco o va a tener un hoyo en medio. Lo podemos ver en cosas tan cotidianas como una dona o un anillo. La fórmula que se ocupa para sacar el volumen es igual a pi por la integral de g de x menos k al cuadrado menos f de x menos k al cuadrado. Aquí se puede ver, como ya mencionado, que los sólidos de revolución son la unión de dos funciones que se juntan en una gráfica y la rotación de ellas es lo que resulta el sólido de revolución. El siguiente es el método de capas, el cual, al igual que el método de coronas circulares, es cuando el sólido de revolución tiene un hueco. La diferencia es que en este método es cuando solo tenemos un radio. La fórmula para sacar el sólido de revolución mediante el método de capas es volumen es igual a la integral de 2πx por la función. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer para poder descubrir cómo hacer un sólido de revolución y sacar las funciones que conforman este sólido fue poner diferentes puntos a través de los extremos del sólido de revolución. Esto lo hicimos primero colocando el eje de simetría de la figura en el eje y es igual a 0. Entonces, a partir de ahí descubrimos que los puntos podían ir separados a cierta distancia entre ellos, pero que en lugares donde la figura cambiara drásticamente tenían que ir más juntos para que pudiéramos hacer la función lo más exacta posible. A partir de estos puntos, con la función de polinomio en GeoGebra, hicimos diferentes funciones que fueran acotándose. Por ejemplo, la primera está entre el punto C y el punto K. La segunda empieza del punto K al punto P, que está acá. Después tuvimos que hacer una función específicamente para esta curva que tiene el sólido y para el último cachito hicimos una cuarta función. Con las pasadas funciones nos dábamos cuenta que se salía de los parámetros que tiene nuestro sólido de revolución, así que los tuvimos que acotar entre los diferentes puntos. Por ejemplo, esta ya solo queda en el área que se muestra acá, la siguiente acá, solo acá. Entonces, nosotros delimitamos nuestra función para que solo quedaran los puntos necesarios para construir nuestro sólido de revolución. Lo siguiente que hicimos fue convertirlo a un plano 3D. Aquí se puede ver claramente la línea de las funciones. Después, lo que tenemos que hacer para formar el sólido de revolución es hacer que roten. Entonces tuvimos que crear un deslizador. En este deslizador va a ir aumentando los grados y va a ir haciendo que la lista rote. Además, le pusimos la opción para que vaya dejando un rastro. Entonces la línea va a ir formando un sólido de revolución a la hora de girar a través del eje de las Y y hacer un rastro. Aquí podemos ver cómo empieza la animación. Esta animación está haciendo nuestras gráficas en conjunto girar a través del eje. Y esto va a hacer que finalmente se forme nuestro sólido de revolución. Como ven, esto va girando lentamente. Le voy a aumentar un poco la velocidad para que veamos mejor el sólido. Como ven, se va formando más rápidamente. Con esto podemos comprobar que nosotros hicimos la figura exacta a la que se nos pedía y podemos tener una mejor visualización de lo que nos pidieron. Esto sirve para muchísimas cosas y a partir de esto vamos a poder sacar el volumen y el área de nuestro sólido de revolución. Aquí pueden ver cómo ya está casi completo nuestro sólido de revolución. A la hora de dejar la animación seguir, este va a seguir girando y va a hacer que cada vez quede mejor formado, pero bueno, ahí se puede apreciar perfectamente cómo va a quedar la forma de nuestro sólido de revolución.
GeoGebra tiene la aplicación de poder ayudarnos a encontrar el área bajo la curva, o sea, hacer integrales. Entonces usamos las integrales de GeoGebra definiendo los intervalos que utilizamos para la función y se puede ver cómo nos da el área adentro de la curva de las 4 funciones. Esto, al multiplicarlo por 2, nos daría el área plana de nuestro sólido de revolución. El volumen lo sacaremos después con ayuda del Excel. De acuerdo con el método que utilizamos y lo que dijo mi compañera María, para poder sacar el volumen necesitamos hacer unos cuadros en Excel. Lo primero que nosotros hicimos fue hacer el sólido de revolución con las funciones que nos dio GeoGebra, con los puntos de cada función en forma vertical. Al hacer esto nos dimos cuenta que no nos daba un resultado tan favorable y no era la forma correcta de poder hacerlo. A partir de ahí decidimos hacerlo de otra forma, que es la forma horizontal. Así cada punto tiene su respectiva Y y su respectiva X, y de esta manera se forma este sólido de revolución y pues nos da los puntos correctos y los que necesitamos utilizar. Para el área primero necesitábamos ver si la función de GeoGebra y la de Excel nos daban las mismas cantidades o parecidas. Para esto separamos cada función que obtuvimos del GeoGebra y pusimos los datos que nos daba GeoGebra y cada punto en el Excel para poder saber si teníamos los mismos resultados y pues nos da muy parecido. De esta forma hicimos cada una de las cuatro funciones y pues vimos que era la forma correcta de hacerlo. Después, para poder hacer el área, con cada una de las funciones que teníamos en el GeoGebra, pusimos el resultado que nos daba GeoGebra y también lo empezamos a integrar en el método de Excel. La función original la integramos y después definimos sus intervalos para poder integrarla en una integral definida y obtuvimos el área de cada una de las ecuaciones y de cada una de las funciones. Después, para poder obtener el área completa, simplemente multiplicamos todo lo que nos dieron las 4 funciones sumadas por 2, porque solamente habíamos sacado esta mitad. Entonces, al multiplicarla por 2, nos salió el área completa del sólido de revolución. Por último, para poder sacar el volumen, utilizamos el método de discos. Lo que hicimos en este método fue agarrar la función original con todas sus respectivas funciones, las elevamos al cuadrado para poder cumplir con esa regla y después las integramos. Al integrarlas, las sustituimos en cada uno de los intervalos que nosotros decidimos y al finalizar solamente lo multiplicamos por pi para poder sacar el volumen. Así le hicimos con las 4 funciones que teníamos y al final, para poder sacar el volumen total, simplemente lo sumamos. Los sólidos de revolución se encuentran fácilmente en nuestra vida cotidiana, ya sea cualquier figura circular que tenga un volumen, puede tener un hueco o no tener un hueco. Se encuentran en cosas tan fáciles como podemos ver en esta imagen, que se estaría dibujando un jarrón, puede ser una botella, o también se pueden ocupar para cosas más complicadas en la industria y en la carrera de ingeniería.